bendecido día. Gracias por unirse de nuevo a Tiempos Finales. Les pido primero que se suscriban para poder seguir recibiendo los mensajes que son de parte de Dios. Así que antes de compartir, quiero pedirle al Señor que dirija mis palabras, que dirija mi voz. Señor, bendice a cada una de las personas que están escuchando, Padre amado, y que estas palabras, Señor, se guarden y sean selladas en sus corazones. En el nombre de Jesús. Bueno, quiero compartirles, y ustedes saben que la palabra del Señor está dirigida a todos, hombres, mujeres, niños, inclusive. En esta ocasión, esta palabra quiero compartírsela a las mujeres preciosas del Señor. Y vamos a empezar con una palabra que está en Lucas, ¿sí? Y esta palabra se trata sobre las mujeres piadosas. Y vamos a ver de qué se trata esto, cuáles son las características de las mujeres piadosas. Lucas 8, dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y acá podemos ver esa actitud, y es una actitud que tenían estas mujeres preciosas que seguían al Señor Jesús, y era una actitud de servicio, una actitud y un corazón de servicio. ¿Cuáles son las características de estas mujeres piadosas, o madres piadosas, o esposas piadosas? Primero les cuento, y ustedes mismas lo están viviendo o sintiendo, que con el correr de los años o de las épocas se ha desvalorizado el rol de la mujer y la función de la mujer, y podemos ir a la historia y ver cómo grandes mujeres, grandes servidoras de Cristo, ellas se ocupaban principalmente de su familia. Y ese es nuestro ministerio principal, nuestra familia. Pero sabemos que Satanás desvirtúa todo, que Satanás cambia las cosas, que modifica. Y con el correr del tiempo se ha introducido el feminismo, no solo en el mundo, sino también dentro de la congregación. Es muy amplio el tema, no quiero ahondar mucho, simplemente hoy quiero hablar sobre las características de las madres piadosas, pero el feminismo es muy interesante para estudiarlo también, ¿no? Y cómo se han ido cambiando ciertos valores. ¿Usted cómo se siente cuando se encuentra con alguna compañera de estudio y esa compañera se realizó profesionalmente y quizás usted no, pero se encuentra esa compañera, no sé, con un maletín en la mano, pero usted está con su bebé en brazos o con sus hijos? ¿Se siente a menos? ¿Se siente desvalorizada? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Cuál es la función que nos dio Dios y cuál es la imagen y el diseño que tenemos desde un principio? Si nosotros nos vamos al Génesis, en el Génesis, el Señor, en Génesis 2:18, la palabra del Señor dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor primero formó al varón y vio que el varón estaba solo y que necesitaba una ayuda, ¿no? Una ayuda idónea. Y eso es lo que venimos a hacer nosotras, las mujeres, las ayudas idóneas de nuestros esposos. Mujeres, ustedes tienen una función muy importante, un rol muy importante. Su ministerio principal, el ministerio que nos dio el Señor, es nuestro hogar, nuestra familia. Y nuestro centro de comando, nuestra base, es nuestra casa, nuestro hogar. Ahí se
vamos a formar, nosotros tenemos que tener la plena conciencia y el entendimiento de que estamos formando soldados de Cristo. Y estuve escuchando muchos testimonios de grandes varones, de grandes siervos de Dios, de evangelistas que predicaron la palabra incansablemente, y ellos tuvieron madres de oración, madres que eran piadosas, madres que estaban ahí velando por ellos y que estaban formándolos e instruyéndolos en el camino de Dios. Entonces, ¿cuáles tienen que ser los objetivos de nuestra vida como esposas y madres? Formar a nuestros hijos en el carácter de Cristo, que ellos sean salvos, que ellos lleguen al arrepentimiento, orar por ellos en ese sentido, para que Dios les conceda fe y arrepentimiento. Ese tiene que ser nuestro sentir principalmente, no los bienes materiales, no que mi hijo tenga un estudio o que mi hijo tenga trabajo, si bien son necesarios, ¿no?, en esta vida, pero lo principal es la salvación, lo principal es el crecimiento espiritual y ahí tenemos que enfocarnos. Entonces, una de las características de las madres de oración es justamente esto. Las mujeres piadosas tienen oración constante, lo que nos pide el Señor. Y si nos vamos a 1 Samuel 1, 10, 11, dice la palabra del Señor, habla sobre Ana. Habrá escuchado la historia de Ana, del nacimiento de Samuel. Dice, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Se siente identificada? ¿Oró por sus hijos? Ella oraba en esta ocasión para tener un hijo, porque ella no podía tener hijos. Entonces el Señor le concedió ese deseo y vino Samuel. Y Samuel se convirtió en un gran varón de Dios. ¿Pero por qué? Porque esta mujer, en su pedido de oración, ella le dijo al Señor, si tú me concedes un varón, yo lo dedicaré a ti por el resto de sus días. ¿Le estamos dedicando a nuestros hijos al Señor? ¡Qué pregunta! Bueno, punto número 2. Las mujeres piadosas generan un ambiente temeroso de Dios en su hogar. Y lo podemos encontrar en Salmos 34:11. Salmos 34:11. Téngame paciencia que estoy con la palabra de Dios en la mano, buscando todos los pasajes para que usted pueda comprenderlos, entenderlos. Salmos, espero ser clara y precisa y que se me entienda. Salmos 34:11. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El Señor nos enseña su temor y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces nosotras como mujeres, como madres, debemos orar y pedir a Dios, tanto nosotras entender lo que es el temor reverente a Dios para poder enseñárselo a nuestros hijos. Es importantísimo que les enseñemos lo que es el temor de Dios, a caminar en el temor de Dios, que les enseñemos a amar a Dios sobre todas las cosas, que les enseñemos a escudriñar las Escrituras, a entender las Escrituras, que les enseñemos la bondad y la misericordia de nuestro Señor, que les enseñemos a ellos cuáles son los atributos de Dios. Pero hay un problema, en las iglesias no se está enseñando cuáles son los atributos de Dios. Por eso a lo largo de varios videos que vamos a ir subiendo en el canal, vamos a ir viendo los atributos, ¿sí? Y es muy importante enseñarle a nuestros hijos y que nuestros esposos puedan ver nuestro ejemplo y nuestra conducta, no solo nuestras palabras, sino nuestro ejemplo. Tercer característica de una madre piadosa, número 3, son mujeres perseverantes, y eso lo podemos ver en Gálatas 6:9, que
bendición tan grande ser hijos de Dios y tener todas estas instrucciones para nuestra vida. Son tan importantes, debemos conocerlas y entenderlas para poder aplicarlas. Debemos aplicar todo esto que estamos aprendiendo. Gálatas 6:9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Las madres y mujeres piadosas no se cansan de hacer el bien. Creo que muchas de ustedes se van a sentir identificadas, quizás sientan que sus maridos no las valoran, que lo que hacen no sirve, pero ustedes siguen perseverando, siguen haciendo el bien, aunque a veces les devuelvan el mal, ustedes siguen haciendo el bien y eso tiene recompensa y tiene su galardón en los cielos. No se desanime, continúe perseverando en hacer el bien. Las mujeres piadosas son pacientes, es la cuarta característica. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro. Es bueno que usted me acompañe con la palabra, ahí si la tiene, y que juntos podamos ir estudiándola, ¿sí? Hoy no es un video corto, sino que es un poco más largo. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Segunda de Pedro 1:6, acá lo tenemos. Al conocimiento, dominio propio. Les leo lo que dice más arriba. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. O sea, la piedad y la paciencia van de la mano. No podemos decir que somos completamente piadosas cuando no tenemos paciencia y sobre todo con nuestra familia, con nuestros hijos. Acuérdense que los hijos son un tesoro. Son un tesoro y una bendición que Dios nos da. ¿Por qué a veces pasa que tenemos paciencia con los de afuera? Creo que debe haber más de una mujer que me esté escuchando. Tienen toda la paciencia con los de afuera, pero cuando llegan a la casa, es como que se agarran de la cabeza y de los pelos y no tienen paciencia con sus hijos, sobre todo al momento de hacer las tareas, ¿no? Más de una me va a entender y se debe estar sonriendo, se deben sentir identificadas. Hay que tener paciencia, pedirle al Señor paciencia y paciencia con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14, sobre todo con nuestra familia. Apliquemos la paciencia que el Señor nos tiene. Pensemos que el Señor es tan amoroso y es una de sus características también, la paciencia. Y si el Señor no vino todavía a buscar a su remanente, es porque tiene paciencia y está esperando que todos procedan al arrepentimiento, todos los que fueron elegidos y llamados, porque Él tiene sus escogidos. Está esperando, tiene paciencia. Entonces, ¿cómo nosotras no vamos a tener paciencia? Paciencia. Pídale al Señor. Punto número 5. Muestran su buena conducta con sus esposos. Primera de Pedro 3:1-2. Primera de Pedro 3:1-2. La palabra del Señor dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mujeres, lo que necesitan los esposos es respeto. Hay muchos esposos que no están convertidos y no los vamos a convertir nosotras. Ese trabajo no nos corresponde, le corresponde al Señor. Por más que usted, acá en Argentina sé que hay muchas hermanas que están en otros países, si usted le da con la Biblia en la cabeza a su esposo, o si usted lo quiere espadear con la palabra,
no lo va a entender porque quizás no tiene el Espíritu Santo, pero sí va a ver nuestra buena conducta y a través de esa conducta es donde Él va a empezar a ver a Cristo a través de nosotros glorificado. Entonces, por eso es importante nuestra actitud, nuestra conducta y la manera en cómo nosotras respondemos a los problemas o a las situaciones. Nuestro amor, ellos deben ver nuestro amor, es otra característica de las mujeres piadosas, amor. Lo podemos encontrar en Primeras de Corintios 13, es un pasaje muy conocido, Primera de Corintios 13. Acompáñeme si tiene ahí su Biblia, habla sobre la preeminencia del amor. La palabra del Señor dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía o entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se siente identificada? Espero que no, espero que usted esté llena del amor de Cristo. Si no tiene amor, si le falta paciencia o alguna de las cualidades, pídale al Señor. Todas debemos crecer en estas cualidades. Y la palabra es bien clara. Sin amor no hay nada. Usted puede tener conocimiento, quizás puede compartir palabra en su congregación, no sé qué actividades tenga, pero si no tiene amor, el amor y el conocimiento van de la mano. La conducta, el amor van de la mano. Todo va con amor y nuestro ejemplo principal es Jesucristo, que dio su vida voluntariamente por amor a nosotros. Otra característica, la característica 7, las mujeres piadosas tienen un espíritu afable y apacible. Lo podemos encontrar en Primera de Pedro 2, 21, 23. Vamos a Primera de Pedro. Acompáñeme si tiene ahí su Biblia. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener un espíritu afable y apacible. Y no solamente con los esposos que sean creyentes, sino que debemos serlo también con los que sean duros o ásperos. Acá en la palabra del Señor vemos su humildad, vemos su entrega, vemos su sumisión. Debemos ser sujetas a nuestros maridos. ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que ellos se sujeten a nosotros si nosotros no nos sujetamos a nuestros esposos? ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que ellos no nos respondan con aspereza cuando nosotros respondemos duramente y sin sabiduría a nuestros esposos? Por eso debemos dar el ejemplo, ¿sí? Debemos tener pureza en el corazón. Fíjese que acá el Señor muestra un carácter de paz. Nos dice que nos da el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado. Nosotros somos humanos y cometemos pecado, pero no podemos permanecer en el pecado, ¿sí? Un cristiano verdadero y regenerado no permanece en el pecado. No se halló engaño en su boca. ¿Cómo reacciona usted cuando tiene un enfrentamiento con su esposo?
Yo le llamo espadearlo, pero no en el buen sentido con la palabra de Dios, sino que muchas mujeres usan su lengua para herirlo, para maldecirlo, y nosotras debemos hacer todo lo contrario. Las mujeres piadosas debemos bendecir a nuestros maridos, debemos orar por ellos, debemos velar por ellos, y si nos responden mal, no podemos apagar el fuego con más fuego. Nuestra respuesta tiene que ser blanda. La respuesta blanda aplaca la ira, ¿sí? Por eso es tan importante que estudiemos la palabra del Señor para saber cómo responder. A su vez, las mujeres piadosas, vamos por la característica número 8, muestran disciplina. ¿Y qué significa mostrar disciplina? Vamos al Proverbio 3:12. Acompáñeme con su Biblia. Proverbios 3:12 dice la palabra del Señor: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si usted ama a sus hijos, usted es una mujer piadosa, usted debe aplicar disciplina, debe corregir en amor, corregir con sabiduría, corregir a la manera de Cristo, ¿sí? No enfurecida, no a los gritos, porque de esa manera los niños no van a entender, sino que tiene que ser a la manera de Cristo. Usted piense cómo el Señor disciplina su vida, entonces trasládelo a sus hijos, ¿sí? Es muy importante la disciplina del Señor. Característica número 9. Las mujeres piadosas son mujeres con un espíritu de obediencia. Y mire lo que dice Primera de Pedro. Volvemos a Primera de Pedro. Tiene muchísima enseñanza Pedro, muchísima. Es importantísimo que leamos. Primera de Pedro 3, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro nos enseña que para tener éxito en la vida como cristiano, ¿qué debemos hacer? Debemos tener relaciones correctas. Las relaciones correctas en la sociedad, relaciones correctas en el lugar de trabajo, relaciones correctas en la familia y en la iglesia o congregación local. Nosotros tenemos que ser obedientes y sobre todo obedientes a la palabra del Señor, obedientes a nuestro Señor Jesús. No se canse de hacer el bien, no se canse de obedecer la palabra del Señor, de aplicarla, de poner por obra todo esto que el Señor nos enseña, porque usted va a ver frutos, usted va a ver la recompensa, ¿sí? Y como última característica quiero compartirle en Primera de Samuel. Empezamos hablando de Samuel y vamos a hablar de Samuel en este momento. Él habla sobre el cántico de Ana. Una característica también de las mujeres piadosas es que son mujeres de gozo y alabanza. Si usted lee la historia, no se la voy a leer toda porque es bastante larga, no quiero hacer tan largo el video, pero si usted lee la historia de Ana, ella lo crió a Samuel hasta que él fue destetado, aproximadamente hasta los 2 o 3 años, y luego lo llevó a la casa de Jehová, a que él creciera aprendiendo los mandamientos, los estatutos de Dios. Lo entregó al Señor. Imagínese qué duro tener un hijo, desearlo tanto con todo su corazón. El Señor se lo dio, qué gozo, qué alegría, pero después se lo entregó. Qué mujer tan piadosa, tan entregada y tan obediente. Y ella le hizo la promesa al Señor y ella lo cumplió.
Pero imagínese qué momento tan difícil, ¿no? Imagínese usted separarse de sus hijos. Pero aún así, mire lo que dice Ana, el cántico de Ana, en el capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Fíjese, la alabanza estaba en su boca, la alabanza estaba en su corazón, el gozo estaba en su corazón. Entonces nosotras debemos mostrar también ese gozo y esa alabanza, y no solo estar cantando, sino que alabanza o adoración se refiere a una vida de adoración, a una vida que agrada al Padre, a una vida íntegra, santa, justa, como es nuestro Señor, ¿no? Acuérdese que en nuestro lugar, nuestro hogar, que es nuestro centro de comando, debe haber paz, debe haber amor, debe haber disciplina, debe haber obediencia, y nosotras debemos mostrar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Quien ha nacido de nuevo, esos frutos se evidencian, son una evidencia de nuestra salvación. Y mediante nuestra vida y mediante nuestro testimonio con nuestra familia, ellos van a llegar a los pies de Cristo. Sé de muchos casos, hablo con hermanas que quizás tienen inconvenientes con sus hijos, pero ellas siguen orando. Los hijos están lejos de Dios, apartados de los caminos del Señor, pero ellas siguen clamando por ellos, siguen perseverando en el amor, en la fe, en la mansedumbre. Y esos hijos están, aunque usted piense que no, esos hijos están absorbiendo eso. Y lo que usted sembró con lágrimas, lo va a cosechar con regocijo. El Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor responde, así que no se canse, ¿sí? Tenemos toda esta palabra preciosa del Señor para aplicarla a nuestra vida. Así que bueno, hasta aquí las 10 características. Son madres de oración, generan un ambiente de hogar temeroso de Dios, son perseverantes, son pacientes y pacientes con todos. Ejercen la buena conducta, tienen amor, tienen un espíritu afable y apacible, muestran la disciplina, son mujeres de espíritu de obediencia y son mujeres de gozo y alabanza. Que Dios bendiga grandemente su preciosa vida. Pidámosle al Señor seguir creciendo en estas cualidades que traen gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Gracias nuevamente por estar en el canal.